Vamos a resolver un ejercicio de matemática 3 encargado por el ingeniero Alcides Cuti por el grupo conformado por De la Cruz Quispe David, Santos Riojas Cristian, Valderas Isquén Luis, Uceda Guzmán Miguel, Sánchez Tecén Denis. El ejercicio dice: determine si la función f de x es continua en el punto 0,0. Bueno, para que una función sea continua deben cumplirse estos tres requisitos. El primero dice si la función en el punto p0 debe estar definida. El segundo punto dice si el límite de f de x cuando x, y tiende a x0, y0 debe existir, ¿no?, en el punto p0 de x,0, y0. Y el tercer punto dice que el límite de x, y cuando tienden a x0, y0 debe ser igual al f de x0, y0. Como primer paso, ¿no?, dice que el f de 0,0 debe ser igual a 0. Por lo que aquí mismo nos están indicando que el f de x es 0 en el punto x 0,0. Entonces, la primera condición sí se cumple. Para la segunda condición, el límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0 de x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, tenemos que hallar este límite y ver si cumple la segunda condición. Entonces, para resolver este límite podemos usar los famosos trayectorias. No, en este caso, una primera solución sería dar al y igual a x, ¿no? Esta ecuación pasa por el 0,0. Entonces, al momento de reemplazar en el límite, en vez de y ponemos x, sería x por x al cuadrado sobre x al cuadrado más y a la cuarta, más x a la cuarta. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cubo sobre x al cuadrado más y a la cuarta. Esto nos da un límite de x cuando tiende a 0 de x al cubo sobre y sobre x al cuadrado por 1 más x al cuadrado. Y finalmente, el límite de x cuando tiende a 0 de x sobre 1 más x al cuadrado nos da 0. Luego, para una solución 2, damos al y igual x cuadrado. Esta función también pasa por el 0,0. El límite de x cuando tiende a 0 de x por x al cuadrado sobre x al cuadrado más x al cuadrado todo a la cuarta es igual al límite cuando x tiende a 0 de x a la quinta sobre x al cuadrado más x a la sexta. Y si factorizamos el x al cuadrado, no nos va a quedar un límite de x cuando tiende a 0 de x al cubo sobre 1 más x a la cuarta, y esto nos da 0. Luego, para una solución 3, damos al x igual y cuadrado, que esta función también pasa por el 0,0, esa es la condición que debe cumplir. Luego, al reemplazar en vez de x, y cuadrado, sería el límite cuando y tiende a 0 de y al cuadrado por y al cuadrado sobre y a la cuarta más y a la cuarta. Este es igual al límite cuando y tiende a 0 de y a la cuarta sobre 2y a la cuarta, y el límite nos da 1/2. Entonces, concluyendo que la solución 1 y la solución 2 son diferentes a la solución 3. Por lo tanto, el límite de x cuando tiende a 0 y y cuando tiende a 0 de x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y a la cuarta no existe. Entonces, finalmente, la
función f de x, y no es continua en el punto 0,0, debido a que la segunda condición que hemos presentado anteriormente no se cumple. Entonces, la función no está definida en ese punto. Gracias.